Hola y bienvenidos. Vamos a meternos de lleno con la simetría axial. Es uno de esos temas que, en cuanto se le pilla el truco, se convierte en una fuente de puntos casi asegurados en el examen de bachillerato. Así que, vamos a por ello. Aquí tenemos nuestro plan de ataque. Empezamos por lo básico. ¿Qué es esto de la simetría? Luego vemos cómo funcionan las figuras típicas. Después, desciframos el vocabulario clave para entender las preguntas, lo aplicamos al plano cartesiano y, lo mejor para el final, vemos estrategias para clavar los problemas del examen. Venga, empezamos por el principio. ¿Qué es la simetría axial? La manera más fácil, pero de verdad la más fácil de entenderlo, es pensar en un espejo. El eje de simetría no es más que esa línea imaginaria. Si pusiéramos un espejo justo encima de esa línea, la mitad de la figura que vemos sería un reflejo perfecto de la otra mitad. Es básicamente la línea que parte la figura en dos mitades que son como gemelas mirándose en un espejo. Y esto nos lleva a un truco que no falla nunca, la prueba del papel doblado. Es muy simple. Si podemos doblar una figura por una línea y las dos partes encajan a la perfección, sin que sobre ni falte nada por ningún lado, entonces, ¡bingo! Esa línea por donde hemos doblado es un eje de simetría. Es súper visual y práctico. Bien, pasemos a la acción. Vamos a ver cómo se aplica esto en las figuras geométricas que más nos vamos a encontrar en los exámenes. Porque, ojo, no todas las figuras tienen la misma cantidad de ejes de simetría. Un ejemplo clarísimo es el del cuadrado y el rectángulo. El cuadrado es lo que llamamos un polígono regular. Todos sus lados y ángulos son idénticos. El rectángulo, en cambio, no. Y esta pequeña diferencia, como veremos, lo cambia todo en cuanto a su simetría. Un cuadrado tiene ni más ni menos que 4 ejes de simetría. Podemos doblarlo por la mitad en horizontal, en vertical y también por sus dos diagonales. En los 4 casos, las dos mitades van a coincidir perfectamente. El rectángulo, sin embargo, se queda solo con 2 ejes. Funciona si lo doblamos por la mitad, tanto en horizontal como en vertical. Pero, ¿qué pasa si intentamos doblarlo por una diagonal? Pues que las esquinas no coinciden. Es la prueba definitiva de que las diagonales no son ejes de simetría en un rectángulo. Y aquí llega un truco que vale oro para el examen. Para cualquier polígono regular, da igual si es un triángulo equilátero, un pentágono regular o el que sea, el número de ejes de simetría es siempre el mismo que su número de lados. Un cuadrado, 4 lados, 4 ejes. Un triángulo equilátero, 3 lados, 3 ejes. Así de fácil. Bueno, ahora toca hablar un poco de la terminología. Es fundamental entender estas palabras, para que no nos pille por sorpresa ninguna pregunta del examen. A ver, los elementos homólogos suenan muy técnicos, pero no son más que las partes que se corresponden en el reflejo. Si el punto A se refleja en el punto F, pues ahí F son puntos homólogos. Y lo mismo pasa con lados o con ángulos. Es la pareja de original y reflejo. ¿Y otras dos palabras que aparecen mucho? Preimagen e imagen. Es muy fácil. La preimagen es la figura del principio, la original. La imagen es su reflejo, el resultado final. Un truco. Pre significa antes, así que es la figura de antes de la simetría. Y aquí está la regla de oro, la idea más importante de todas. La distancia desde un punto cualquiera hasta el eje de simetría es exactamente la misma que la distancia desde su punto reflejado, su homólogo, hasta ese mismo eje. Esta idea es la clave para resolver los problemas con números. Muy bien, pues ahora vamos a juntar todo esto y a llevarlo al plano cartesiano, que al final es donde nos van a poner a prueba la mayoría de las veces en el examen. En un gráfico, los ejes de simetría suelen ser rectas. Hay que tener claro cómo son sus ecuaciones. Si la recta es vertical, su ecuación siempre va a ser x igual a un número, porque corta al eje x en ese punto. Y si la recta es horizontal, será y igual a un número, porque corta el eje y en ese valor. Vale, vamos a lo práctico. Es el momento de usar todo lo que hemos visto para destripar algunos problemas típicos de examen, paso a paso. Aquí tenemos un problema de manual. Nos dan una figura, un rectángulo, y nos dicen que el eje de simetría es la recta vertical x igual a 4. Y la pregunta es directa, ¿cuál es el reflejo del punto F? O sea, ¿cuál es su homólogo? La solución aquí es casi de pura lógica visual. Nos imaginamos esa línea vertical en x igual a 4 como si fuera un espejo. El punto F se va a reflejar hacia el otro lado, de forma horizontal. ¿Y qué punto está justo en la misma posición, pero al otro lado del espejo? Pues el punto H. Así que F y H son homólogos. Caso cerrado. Ahora le damos la vuelta a la tortilla. En este caso nos dan la figura original y su reflejo, y lo que nos piden es que encontremos nosotros la ecuación del eje de simetría. A ver, ¿cómo atacamos esto? Primero, observar. La reflexión es de un lado a otro, es horizontal.
Por tanto, el eje tiene que ser una recta vertical, o sea, de la forma x igual a k. Segundo, aplicamos la regla de oro de la distancia. Cogemos dos puntos homólogos, como el A, que está en x igual a -1, y su reflejo, el F, que está en x igual a 3. El eje de simetría tiene que estar justo en el punto medio entre -1 y 3. ¿Y cuál es el punto medio? Pues es 1. Así que la ecuación del eje es x igual a 1. Facilísimo. Venga, un problema muy parecido, pero esta vez la reflexión no es de lado a lado, sino de arriba hacia abajo. Esto, claro, cambia el tipo de eje que estamos buscando. La lógica es exactamente la misma. Como las reflexiones de arriba a abajo, el espejo, el eje, tiene que ser horizontal, o sea, una recta de la forma y igual a k. Volvemos a elegir dos puntos homólogos, por ejemplo, el B, que está en y igual a 3, y el D en y igual a -1. Buscamos el punto medio entre 3 y -1. Ese punto es 1, así que el eje de simetría es la recta y igual a 1. Como se ve, el método es el mismo, solo que ahora nos fijamos en la coordenada y. Y aquí está la moraleja de todo esto. Puede que al principio parezca mucha teoría, pero una vez que se dominan estos conceptos, la idea del espejo, la regla de los polígonos, los puntos homólogos y lo del punto medio, estos problemas se convierten en puntos rápidos y seguros. Y eso, en un examen, es oro puro. Así que la pregunta final es, ¿con estas herramientas, a que ya no parece tan complicado? La clave, como casi siempre, está en entender la lógica que hay detrás de todo. Mucho ánimo y a por ello.